Entrega de este programa Cuarto de Guerra desde la plataforma de Mi TV. Yo soy Alberto Osorio Méndez y le agradezco el favor de su atención hasta donde quiera que llegue nuestra transmisión. Y bueno, en esta ocasión hemos convocado a un experto en asuntos de justicia y en asuntos de seguridad, académico de la Universidad de Guadalajara y parte integral del cuerpo de asesores que acompaña desde hace un buen rato a Cuarto de Guerra, Alfonso Partida Caballero. Él es también integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara y lo invitamos para platicar sobre lo que está sucediendo en estos momentos en la zona metropolitana de Guadalajara, marcada por dos asuntos que preocupan y por supuesto que ocupan a todos los que habitamos en el estado de Jalisco. Por un lado la seguridad y por otro lado el arranque de las campañas políticas de las elecciones intermedias que se anotan para el 6 de junio del 2021. Alfonso Partida Caballero, ¿cómo te va? Muy bien, Alberto, con el gusto de saludarte y siempre atentos a tu llamado, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Porque a mí me parece sumamente delicado el momento que estamos viviendo los jaliscienses. Hago referencia a lo ocurrido hace unos días en donde se presentan varias masacres, una de ellas en Jauja, en donde se conoce del asesinato de 13 personas que fueron identificados como trabajadores de la construcción. Luego, días después, levantan a un sujeto identificado como el Cholo y después lo ejecutan y lo dejan abandonado en el jardín principal del municipio de San Pedro Tlaquepaque, reconocido como un ex integrante de este grupo criminal reconocido como el Cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Qué es lo que tú ves en todo ello? Bueno, yo veo un debilitamiento del Estado en su conjunto, porque esto no es nuevo. Tenemos varias décadas que estamos viviendo un periodo perdido en materia de seguridad. Recordemos que en los años, más o menos en los años 40, 50, 60, teníamos un proceso estabilizador en materia económica y el crimen era controlado por el Estado de manera contundente, ¿no? Se controlaban a los que robaban los vehículos, se controlaba, no había el narcotráfico que tenemos actualmente, no había desapariciones. Las desapariciones venían de parte de los elementos del Estado, por ejemplo del ejército, de las policías, etcétera. Pero esto fue cambiando con los gobiernos del cambio en el año del año 2000 y previo al año 2000, cuando se dio de 1990 y antes, del 84 hasta el 2000, fue la época de crecimiento, de alto crecimiento de los cárteles, de los grupos delictivos que tenían que ver con el narcotráfico, que creció a niveles internacionales, porque recordemos el caso de el cártel de Guadalajara con aquel Caro Quintero, con Don Neto, Félix Gallardo y una serie, el Cochiloco, y una serie de individuos que se apoderaron prácticamente no de la seguridad, sino de la inseguridad desde entonces, pero con unas grandes cantidades de dinero, ¿no? Y ahí nació el crimen organizado a nivel internacional. ¿Por qué? Porque la droga se iba hacia los Estados Unidos y regresaba con dinero y regresaban armas de fuego. Luego después, con los cárteles colombianos, el crecimiento fue con el cártel de Medellín, el cártel de Cali, que trajeron como consecuencia el tráfico de la cocaína y grandes cantidades de dinero, dinero corruptor, que vinieron a impactar prácticamente en las policías, en las
fiscalías o en ese tiempo las procuradurías, hasta llegar a crear una crisis en el 84, pero que esa crisis logró hacer una atomización de varios cárteles, porque de allí del cártel de Guadalajara nace el cártel de Tijuana, el cártel de Juárez, el cártel de Nogales, y así sucesivamente una serie de grupos que se fueron apoderando poco a poco, aprovechando la debilidad del Estado, de esta democracia incipiente, con grupos de poder como fue la llegada de Vicente Fox aquí en Jalisco, la llegada de Alberto Cárdenas, y que trajo como consecuencia la corrupción en grandes escalas y poco a poco de la pérdida de espacios públicos y de control del crimen organizado, que inició apoderándose de los directores de policías, de unas situaciones para que los dejaran trabajar, pero posteriormente ya eran los que ponían a los presidentes municipales, los que ponían diputados, luego después se convirtieron en los ejecutores de ellos, porque van más de 200 desde 2008 a la fecha, van más de 200 funcionarios que han sido ejecutados, pero es por este contubernio con el crimen organizado. ¿Son policías y son funcionarios? Son policías, son diputados. En el periodo anterior fueron 3. El caso de un expresidente de un partido político, Michel, que fue diputado por el distrito 18, y también por ese mismo distrito un diputado del PRD, y el que a la vez jugaba también otro diputado de ese mismo distrito, Galván, que fue presidente de su partido. Posteriormente fueron regidores, aquí en Tlaquepaque fueron 2 regidores, si no es que hasta 3, no me alcanza la memoria, y posteriormente expresidentes municipales como el de San Sebastián del Oeste, y otros 4 que por ahí también, unos desaparecidos, otros ejecutados, y lo que nos hace ver un escenario dantesco, ¿no? Pero perdón que te interrumpa ahí, a esta lista habría que agregar el asesinato del exgobernador del estado de Jalisco, 18 de diciembre. Así es. De 2020. ¿Tú lo ves en ese mismo contexto? Sí, por supuesto. Que tiene que ver con todo esto, con una serie de complicidades, con una serie de hechos que preocupan, porque lo de Jorge Aristóteles definitivamente fue la cúspide. Nunca habían asesinado a un gobernador. En Chihuahua habían intentado hacerlo, pero no lograron el objetivo. Y aquí sí lo lograron, pero con una potencia fuera de lo normal. Una potencia fuera de lo normal, hasta llegar a controlar la propia investigación, ¿no? El hecho de que ya no se hagan investigaciones en Jalisco, porque no se hacen, eso que haya ruedas de prensa, que incluso las encabeza a veces el propio gobernador del estado, a decir una sarta de cosas que no son ciertas, que todo va bien, de que todo estamos correctamente cuando todo está mal. Está mal la fiscalía, están mal las policías, y ahora nos recibe este mismo escenario dantesco con la penetración de 2 cosas. Una, que lo dijo el propio gobernador, que fue la delincuencia organizada controla la fiscalía. Penetrada la fiscalía. Eso es por un lado. Y el último video al cual tú haces una reseña trae como consecuencia una información que, si bien es cierto, no debe ser una información legal, pero sí una información de inteligencia, y la inteligencia es para tomar decisiones, porque señalan a 2 personajes, al 2 y al 3 de la policía de Guadalajara,
Y si el 2 y el 3 sabían, ¿por qué no debía de saber el número 1? Ahora, ¿quién los pone a ellos? Bueno, esto ocurre justo en el momento en que se exhibe a este individuo reconocido como el Cholo en un video en donde no queda en claro si los que están atrás son sus captores o son sus compañeros. Se deduce que no son sus compañeros, por lo que él mismo argumenta. Y también dice en ese mismo video que él buscó la alianza con el secretario de Seguridad de la Ciudad de México para poder confrontar la gran representación del cártel de Jalisco, por llamarle así, del Mencho, ¿no? Y luego aparecen otras fotografías que de hecho aquí estás mostrando, en donde el Cholo luce una camiseta de color rojo y lo tienen detenido. Una fotografía, y torturándolo, ¿no? Y torturándolo seguramente. En una de esas fotografías se ve cómo le están estirando el pelo y cómo su rostro denota un aspaviento de dolor. El otro asunto es cuando aparece, y estamos viendo aquí las fotografías, disculpe que no le presentemos en lo que es este Están programa. atroces, ¿no? Es el extremo de lo que puede ocurrir. Se lo platicamos. En otro video aparece este mismo individuo ya detenido, da la apariencia de que trae las manos esposadas, sin embargo hace un movimiento en donde sí se le ve libre la mano, pero el individuo definitivamente está rodeado por un grupo de sicarios que portan un tipo de armamento que, bueno, obviamente de alto poder, que se supone que estaría solo reservado para el uso de las Fuerzas Armadas. El asunto es que después de este video aparece el Cholo ya sin vida, abandonado su cadáver en una de las bancas del principal jardín de San Pedro Tlaquepaque, tanto así que cualquier persona sin necesidad de ser perito en ciencias forenses podría contar el número de pasos que hay entre la banca y el despacho del presidente o la presidenta de San Pedro Tlaquepaque. Yo no creo que sean o la más, quimera que existe ahorita, o ¿no? lo que Porque existe, ya no hay presidente, ¿sí? ¿no? Pero el asunto es que no son más de 400 pasos cuando mucho entre el lugar donde dejan al Cholo abandonado ya su cadáver en una de las bancas y lo que es el despacho de la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque. San Pedro Tlaquepaque está ubicado como el tercer municipio más importante del estado de Jalisco y uno de los más grandes de los 2.400 que existen en toda la República Mexicana. Y bueno, lo que sí se comenta es que el Cholo estaba imponiendo el terror en varios de los municipios, incluyendo la parte sur de Guadalajara, el propio municipio de San Pedro Tlaquepaque y una gran parte de lo que es Tonalá y El Salto. Comentan por ahí de manera extraoficial algunas personas ligadas a los cuerpos policíacos que conocen bastante bien del bajo mundo, que el Cholo traía varios cinturones de seguridad para su resguardo y que incluso cuando llegaba a algunos lugares, parte de su equipo de seguridad contaba con aparatos para inhibir las señales de celular, de tal suerte que en donde llegaba, se paraba o se metía a algún asunto, bloqueaba totalmente el uso del celular con este tipo de aditamentos. Digo todo este contexto porque sin lugar a dudas el hecho de que un grupo del crimen organizado detenga, exhiba y después ejecute a una persona bajo estas condiciones es porque, por decirlo menos, está pasando por encima de toda la representación de la policía de un municipio, de la policía estatal, del Ministerio Público y por supuesto de la autoridad estatal y yo no sé hasta dónde del Estado de Derecho y ya no se diga de la Policía Federal, ¿no?
Yo no sé cómo entender todo esto desde el ángulo de un experto en materia de seguridad y estudioso de lo que es la aplicación de la justicia, porque para empezar, eso que tú nos estás mostrando es la aplicación de la justicia, pero por mano propia, o estoy mal. Sí, claro, es un estado superado totalmente por estos grupos, porque en primer lugar nos están hablando de una situación de contubernio, complicidad con la policía de Guadalajara 2 días antes de que renunciara el presidente municipal o el candidato a presidente municipal de su partido de Movimiento Ciudadano para contender, Ismael del Toro Castro. Esto me preocupa porque, digo, es muy respetable, yo respeto mucho las cuestiones de la familia, pero creo que eso no te debe de quitar que seas investigado como parte de la presidencia municipal a otro individuo que también fue director de la policía y que son ellos los que pusieron tanto al director de la policía de Guadalajara como a estos comandantes que están cuestionados y que deben de ser investigados. En otras condiciones se han intervenido policías como la de Tlaquepaque, como la de Lagos de Moreno, como la de Cocula y una serie de policías. Puerto Vallarta, después del asesinato de Aristóteles. Exactamente. Yo no entiendo por qué en Jalisco, en Guadalajara, no se ha hecho. En este momento, todos los comandantes, todos, incluyendo al director o al comisario, como se le ha dado por llamar, el grupo de inteligencia, porque hay una dirección de inteligencia, deben de estar siendo investigados. No debe ser de otra forma, no deben de seguir funcionando mientras no demuestren que no están metidos en esto, porque son muchas cosas lo que hay. Primero, el señalamiento, y de ese señalamiento que hacen un delincuente, que no deberían de ser pruebas que se tomen en cuenta, pero sí como una información de inteligencia, y las informaciones de inteligencia son para la toma de decisiones, ¿sí?, internas, porque se hacen las investigaciones, no tengo que aprobar nada como gobierno para decir que alguien está siendo cuestionado y señalado de alguna irregularidad, ya sea administrativa, legal o penal en su momento. Y en este caso, así lo han hecho con otras policías, y déjame decirte, Alberto, al día siguiente de que sale este video, inmediatamente se baja de la contienda el candidato a presidente municipal de Guadalajara. No tengo elementos, pero estos elementos son los elementos que te dan la inteligencia. La inteligencia tanto militar, la inteligencia policial, para decir algo pasó, y luego al día siguiente el exdirector de la policía de Guadalajara, de apellido Caro, renuncia a formar parte de la candidatura en uno de los distritos, el distrito 9, que por cierto, el distrito 9 es donde está enclavada la policía de Guadalajara, ¿no? Por algo lo mandaban ahí a eso, porque tenía el control de la policía de Guadalajara. Entonces todo esto, pero que me disculpen, pero que me perdonen, pero tienen que ser investigados. ¿Tú lo ves así? Yo lo veo así. Necesidad de intervenir la policía de Guadalajara. Totalmente. E investigar a los principales funcionarios. Totalmente. Pasando por Caro. Así es. Como se hizo en Puerto Vallarta, donde en la actualidad está un marino y se están supuestamente haciendo las investigaciones conducentes para llegar al asunto sobre la muerte de Jorge Aristóteles. Aquí estamos hablando del único cártel que le hacía competencia al cártel Jalisco Nueva Generación, que era el cártel del Cholo, la Nueva Plaza, la nueva cártel Nueva Plaza, que justamente tú ya dijiste la zona geográfica donde tenía un alto impacto y un control férreo. Entonces esta circunstancia se dice que incluso esta persona viajaba cuando se ponían las cosas difíciles en las propias patrullas de la policía de Guadalajara, a ese nivel. Vamos a hacer una pausa, continuamos. Queremos ser muy respetuosos en torno a lo que está ocurriendo
en lo que es el escenario político. Las dudas que aquí se están estableciendo se marcan así, en calidad de interrogantes. Estamos platicando con Alfonso Partida Caballero, un investigador especializado en el área de justicia y seguridad de la Universidad de Guadalajara. Yo leí con mucha atención la carta de renuncia que presentó Ismael del Toro Castro cuando da por terminada su búsqueda por un segundo periodo para estar al frente de la alcaldía de Guadalajara. El principal argumento que él presenta son motivos familiares y hace alusión a la enfermedad de una de sus hijas. La respuesta y la reacción que desata este desistimiento por parte de Ismael del Toro va en torno a la solidaridad. Nadie cuestiona absolutamente nada de lo que pudiera haber en torno a esta separación de la candidatura. Y bueno, en este momento, desde esta plataforma de Cuarto de Guerra, estamos solamente analizando algo que quizá el Ministerio Público no ha visto o no se ha atrevido o no tiene el referente. Y lo que pasa es que sí sería sumamente lamentable que un académico, o que algunos académicos, porque la postura de Alfonso Partida Caballero no es únicamente la postura de una persona aislada en la sociedad, sino que refleja de alguna forma una gran cantidad de interrogantes, de preguntas que se está haciendo a la población. Déjenme hacer una pausa y continuamos aquí en Cuarto de Guerra desde mi TV.
Bueno, estamos de regreso en este programa denominado Cuarto de Guerra desde la plataforma de Mi TV. Si usted acaba de empezar a sintonizarnos, a vernos en este programa, le digo que en esta ocasión nos acompaña Alfonso Partida Caballero, uno de los integrantes del cuerpo académico de la Universidad de Guadalajara, experto en asuntos de seguridad y de justicia. Y estamos analizando el contexto de la inseguridad que prevalece en algunos rubros de lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente algunas cuestiones que tienen que ver con la presencia de crimen organizado, los ajusticiamientos, entre comillas, que se han dado entre estos grupos, que se puede denominar justicia por cuenta propia por parte de algunos de ellos, pero de por medio está el cuestionamiento a todo lo que es el aparato del Estado de Derecho y por supuesto de las autoridades de orden federal, local, municipal, del Ministerio Público y todas las que usted quiera sumar. El asunto es que estamos enfrentando un inicio de campaña política, la denominada intermedia, que tendrá su verificativo el 6 de junio del 2021, que parece marcado por la violencia. Alfonso Partida Caballero. Bueno, es que dicen que cuando siembras vientos cosechas tempestades, ¿no? Este grupo político, desgraciadamente, hay que decirlo, y te digo, desgraciadamente no hay quien haga un corte de caja. Hablas del grupo político. Del grupo político que encabeza Enrique Alfaro. Que viene de Movimiento Ciudadano, que viene a ser desde lo que aquel viaje a Cuba en avión, de manera ilegal, que gobernaban Tlajomulco, que era un grupo que traía mucho empuje, que logró competir contra los partidos grandotes como el PAN y el PRI, y gracias a una serie de situaciones no muy claras, que penetraban hasta al propio Instituto Electoral, porque el presidente de ese momento se fueron de vacaciones a Cuba. Después inventaron que Tomás Figueroa iba con ellos. Tomás Figueroa, y allí fue donde aquellos famosos laboratorios de droga ahí campearon, bastante preocupante, y que simple y sencillamente nadie hizo una investigación. Los medios de comunicación se plasmaron o se subieron a la ola de Enrique Alfaro, que no podía entenderse un crecimiento de esa naturaleza, pues simplemente por sus habilidades y competencias. Yo, sinceramente, desde entonces veíamos que había libros que señalaban irregularidades graves. Luego después se sumó el huachicoleo, el municipio donde más robo de combustible existió, pues fue justamente Tlajomulco, que a la postre es el punto neurálgico, el punto de poder de este grupo político, y que luego posteriormente se vinieron a Guadalajara, ganan Guadalajara, logran la gubernatura, y en Guadalajara también se rompe la cuestión de la seguridad, y luego ponen a un personaje que nada sabía de seguridad, que fue terriblemente dañino para lo que vino a ser la corporación, y que fue superada fácilmente por otras corporaciones como la de Zapopan, por mucho, por la desatención que había de un personaje que no tenía nada que hacer en esto, ¿no? Hablas de Salvador Caro. Y posteriormente a eso, bueno, pues también el PRI tuvo lo suyo, porque se llevó al presidente del PRI como fiscal, que ahora de repente aparece en los medios de comunicación, descalificando a periódicos, a grupos de investigación, etcétera. Entonces aquí se da esta circunstancia, ¿no? A tal grado de ponerse este personaje, este gobernador, con Sansón a las patadas, ¿no? El primer acto que hace en Jalisco es
ponerle las cosas en claras al presidente de la República. Que eso a la postre fue un error para todo Jalisco, porque empezaron a quitar apoyos en obra pública, apoyos en carreteras, apoyos a las policías, a todo esto, ¿no? Entonces esto se enrareció justamente por esa cara dura que quería poner el gobernador, que a la postre pues fue terrible. El retraso que tuvimos, simplemente todavía no logramos entrar en este equilibrio con otros estados que sí están recibiendo el apoyo federal, y que todavía aún hasta ayer era un gobernador que había dado la cara y decía estoy dando la cara. Pues tenemos una semana que ya no da la cara, la dio para decir que se va de vacaciones en una crisis política de su partido, una crisis de seguridad, una crisis forense, una crisis de desaparecidos y sobre todo una crisis electoral. Entonces te falta lo del agua, perdón, y te falta lo de las vacunas, lo del agua, las vacunas. O sea, en este escenario es como si un general justamente en la batalla más dura, pues simple y sencillamente me voy de vacaciones. Dice en el tweet que nos estabas mostrando que va a estar unos días dice, fuera. Textual, lo digo, al igual que cualquier persona, también necesito tiempo para descansar, recargar pilas y atender a mi familia. Después de 1 año y 3 meses sin hacerlo, estaré 4 días de vacaciones a partir del miércoles. Seguiré a la distancia, al pendiente de los temas del Estado. Si estando presentes pasa lo que sucede, imagínense ustedes estando lejos. Alberto, se dio ayer en este intervalo que tuvimos un hecho que todavía es más preocupante. Es más preocupante porque a su órgano de estrategia electoral, que es una empresa que ha recibido 250 millones de pesos aproximadamente, se llama La Covacha, que maneja redes, maneja estrategias electorales y maneja toda una serie de instrumentos en los medios de comunicación, en el pauteo que hay, en las pautas que hay, y que el día de ayer fueron penetrados en su oficina sin robarse nada, pero sí haciendo disparos de arma de fuego en la entrada, en la parte de adentro, como mandando un mensaje. ¿Estamos ante qué, Alberto? O sea, si no hacemos un estudio de lo que vienen a hacer las mafias, cómo funcionan las mafias, bueno, pues entonces no quieren llegar a resolver el problema. Quieren hacer como la ley de desaparecidos, que hace unos días la presentaron en el Congreso, aplaudiendo al por mayor y diciendo esta ley efectivamente es una ley que tomó en cuenta a los especialistas, porque trajeron al comisionado de los derechos humanos, trajeron una serie de especialistas. El problema es que estos especialistas no saben lo cínico que son y lo simulador que son nuestras autoridades, y que estas leyes no son de punto final, son leyes paliativas, son leyes que no nos van a llevar a nada, porque dicen, ahora sí ya le vamos a dar, esta ley garantiza que le van a dar a las víctimas y a los ofendidos, les van a dar toda la información. Dice, ojo, en qué momento nos perdimos, pero sí, eso dice la ley. Ahora tenemos que hacer una ley para que corrija lo que dice la otra ley. No se le otorgó un solo peso a esta instancia, a esta ley. Se necesitan más de 100 millones de pesos para hacerlo. Pero lo que dijeron, ahora sí también los ayuntamientos ya van a poderse hacer sus propios comités de búsqueda. Sí, yo creo que está muy fácil, y lo que no saben, que los desaparecidos, desgraciadamente, el origen, en un 60% nos dicen las estadísticas,
que es el crimen organizado. Bueno, Estos lo que están haciendo son leyes no para atacar los orígenes, sino para atacar las causas. Y vamos a hacer leyes más leyes, cuando estas leyes no deberían de existir, porque no deberían de existir desaparecidos, para empezar. bueno, yo recuerdo una reunión de orden internacional que convocó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a donde llegaron una gran cantidad de expertos de América Latina, de distintas partes. Entre ellos venían unos de Centroamérica que le decían a las autoridades mexicanas y a la sociedad mexicana: el primer punto que hay que poner en claro para tratar de ubicar a los desaparecidos es encontrar a los desaparecedores. Claro. Que es un asunto, podríamos decir, de lógica elemental o de parvulitos, ¿no? En Estados Unidos se desaparece una persona y de inmediato se moviliza toda la sociedad y toda la representación de la autoridad. Claro. Y las cosas no quedan en paz hasta que se logra resolver un solo caso de una persona desaparecida. Ahora, vamos a tener que cerrar este programa, pero yo no quiero hacerlo sin antes tratar de dimensionar en su justa dimensión todo, en su justa presencia, todo lo que aquí hemos dicho, Alfonso. El ubicar esta lectura que tú haces del trabajo que viene haciendo Enrique Alfaro al frente del gobierno del Estado, parece que no le concedes una sola buena. Parece que es tacha, 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 seguridad pública, asuntos de relación con la federación. Yo no sé en esencia quién va ganando ahorita y si es un verdadero pleito entre López Obrador y el gobierno de Jalisco, pero unos promocionales que están sacando que me llaman mucho la atención hacen referencia a un pleito, dicen defendamos Jalisco, y luego presumen en esa misma imagen un gran logro como lo es la línea 3 del tren ligero. La línea 3 del tren ligero es una obra nacional que lo hizo el gobierno federal. Pero tú no le concedes una buena al gobernador. Déjame decirte que eso nosotros tenemos como observatorio, tenemos que observar estos errores, estas circunstancias. Lo otro, lo que lo digan ellos, Alberto. No somos agoreros de la desgracia, los investigadores ni los medios de comunicación, como lo ha dicho él, como lo ha dicho el gobernador y lo han dicho una serie de personajes, ¿no? Que más bien deberían de estar siendo investigados, como el caso del exfiscal Almaguer y Salvador Caro. En este caso, lo que nosotros estamos diciendo se puede probar. A nosotros nunca nos ha dicho el gobernador que lo que nosotros decimos en el observatorio está sustentado científicamente. Pero a ver, Alfonso, ¿habría elementos para decir, no, es que Alfonso Partida Caballero está mintiendo, es un mentiroso, o quizá más tenue? Nosotros tenemos otros datos. Perfecto, pero resulta que los datos que nosotros tenemos son los datos de ellos. Los datos de ellos los tienen ellos entregados al Secretariado al Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Son sus datos, Alberto, son sus datos. El problema del gobernador, dice, están bajando los delitos. Señores, lo que está bajando son las denuncias, porque el índice delictivo que nos presenta el secretariado a nivel nacional son los delitos registrados. Ojo con esto, delitos registrados, no los delitos que se cometen. Y tú lo sabes, Alberto, lo hemos dicho en Cuarto de Guerra, solamente se denuncia el 6% de los delitos en Jalisco. El 6%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a nivel estatal son 160,000 delitos que se denuncian, pero técnicamente hay más de 2 millones. O sea, esa es la cifra negra. Un umbral de la cifra negra son cuestiones que a mí me acaban de robar las calaveras de mi carro, y no es broma, es cierto. Lo señalé y no lo denuncias porque en la denunciada te quedas, en la denunciada llegas y aguas porque te viene a denunciar fulano de tal y ya te quedas ahí guardado. Entonces la falta de confianza
que tienes. Si te roban tu celular, dices tú, oye, pues mejor voy y compro otro, ¿no? No voy a perder un día, 2 días allá, me van hasta extorsionar ahí al momento de presentar la denuncia y pasarme todo el día perdido, ¿no? Para saber qué es lo que pasa en la fiscalía. Y te lo digo con sus datos, 121,000 carpetas de investigación a la basura guardadas en algún cajón de algún funcionario el año pasado. El año pasado, 121,000. Que dicen, es que no hay datos, es que no hay cifras, no tenemos nada, no hay testigos, las cámaras no funcionaron, el C5 no funciona. Bueno, esa es otra, ¿cómo se dice? Es otra crisis, la crisis de los instrumentos electrónicos que deberían de servirte, como es el caso del C5, ¿no? Ni modo que digamos, oye, ¿no le das una buena? Le digo, pues sí, quisiéramos dársela, cuando la tengan, se los vamos a reconocer. Bueno, pues ahí tiene. Nosotros estamos llegando al final de esta entrega de Cuarto de Guerra. Le agradecemos el favor de su atención y por supuesto que también le vamos a agradecer el hecho de que nos deje sus comentarios, sus puntos de vista, sus observaciones, sus críticas, todo bienvenido. Estamos en Cuarto de Guerra, estamos en Mi TV. Le agradezco muchísimo a Alfonso Partida Caballero que nos brinde un poco de su tiempo en su apretada agenda. Estamos seguramente que iniciando una situación de una campaña que será sui generis, una campaña que va a ser muy diferente a todas las demás en todos los órdenes. El asunto de la seguridad, que ya lo analizamos aquí, el asunto de la pandemia, que está todavía con la condicionante de mantener a todo mundo lo más encerrado, lo más distante que se pueda, y otra cuestión que parece que pesa mucho en el ánimo de un amplio sector de la población, que ya habrá tiempo de platicarlo, Alfonso, sí, la amenaza del abstencionismo, que ahí viene un... Terrible. Estamos en lo que se llamó a Nueva York en aquel tiempo, antes de que llegara Giuliani, la ciudad del miedo. Bueno, ahí está. ¿No? Con esta frase cerramos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo soy Alberto Osorio Méndez y lo espero en la próxima entrega.